Aún recuerdo esa noche de Halloween como si fuera ayer, aunque fue en el otoño de 1998. Tenía 13 años, lo suficientemente joven para pedir caramelos, pero lo bastante mayor como para saber que probablemente sería mi último año. Ya sabes, esa edad incómoda en la que ya no eres un niño, pero no estás listo para dejar atrás las cosas que te gustan. Sí, estaba justo ahí. Mis mejores amigos, Josh y Ethan, y yo, habíamos hecho planes semanas antes. No se trataba solo de los caramelos. Halloween en nuestro pueblo era un gran evento. Las calles se llenaban de niños y los padres hacían fiestas mientras los chicos dominaban la noche, corriendo por los jardines con disfraces improvisados causando travesuras. Las casas estaban decoradas al máximo, con telarañas falsas extendiéndose por los porches, calabazas que parpadeaban en naranja en cada escalón y esqueletos colgando de los árboles. Y el aire tenía ese frescor justo, lo suficientemente frío como para ver tu aliento cuando exhalabas, pero no tanto como para necesitar más que una sudadera. Se podía oler la tierra húmeda, las hojas caídas, el chocolate y algo más, el olor a plástico de los disfraces comprados en tiendas. Hombre, era perfecto. Los tres nos reunimos en la casa de Josh en cuanto empezó a oscurecer. Sus padres estaban organizando una de esas fiestas de Halloween para adultos, del tipo en que les daban sidra de manzana a los niños y sidra con licor a ellos. Llevábamos nuestros disfraces de última hora, nada fancy. Ethan se había puesto una máscara de Scream, Josh era un zombie y yo llevaba una capa de Batman barata con una sudadera negra. Primero recorrimos las casas de nuestra calle, solo para empezar. El viento hacía crujir las hojas naranjas y amarillas a nuestros pies mientras caminábamos y se oía cómo caían sobre el pavimento. El sol ya se había ido casi por completo, dejando atrás un tono morado profundo en el cielo, con la última luz del día desvaneciéndose lentamente. Las luces de los porches se encendían y pronto nos encontrábamos en medio de la primera ola de niños pidiendo dulces, esos pequeños con sus padres que ya tenían sacos llenos de caramelos. Se oían risas, el viento soplando entre los árboles, el ocasional grito de alguien que se asustaba por algún monstruo falso en el jardín. Sentías Halloween en su forma más pura. Después de unas cuantas cuadras, nos dirigimos a Franklin Street. Franklin no era como las otras calles, tenía las casas más grandes, viejas victorianas que llevaban allí más de un siglo. Siempre se preparaban a lo grande para Halloween, cada casa tratando de superar a la otra con decoraciones elaboradas y cuencos llenos de barras de chocolate de gran tamaño. Todas las casas de Franklin Street parecían sacadas de una película de Halloween. Todas, excepto una, la Casa Mallow. Todos en el pueblo conocían la Casa Mallow. Era espeluznante todo el año, no solo en Halloween. La casa había sido construida en algún momento de los años 1800, de 3 pisos, con un jardín crecido que parecía no haber sido cortado desde antes de que yo naciera. Los dueños, el señor y la señora Mallow, eran una pareja mayor que nunca salía. Creo que vi al señor Mallow un par de veces recogiendo el correo, pero siempre se iba antes de que pudiera saludarlo. Al acercarnos a Franklin Street, Josh me dio un codazo. «Te doy un puñado de caramelos si tocas la puerta de la casa Mallow este año». Me reí. «Mentira. ¿Y luego qué? ¿Me matan?» Pero en el fondo, sentía esa familiar atracción. El desafío, el reto. No era Halloween sin hacer algo un poco estúpido, ¿verdad? Nos dirigimos por la calle Franklin, junto con todos los demás que pedían dulces. Había un constante zumbido de charla y risas mientras nos uníamos a la multitud que se movía lentamente por la acera. La casa de los Mallow se erguía frente a nosotros a medida que nos acercábamos, completamente oscura. La puerta del jardín estaba abierta, el camino hacia el porche cubierto por una capa de hojas mojadas. Como siempre, no había decoraciones, no había telarañas falsas, ni lápidas de plástico, ni calabazas. Pero no necesitaba decoraciones espeluznantes. La casa ya era lo suficientemente aterradora por sí sola. Ni siquiera tuve que decirlo en voz alta. Todos sabíamos que era la siguiente. Josh y Ethan empezaron a desacelerar a medida que nos acercábamos, y pude sentir el cambio en el aire. La charla emocionada entre nosotros se había desvanecido en un incómodo silencio. Era ese tipo de casa de la que nadie hablaba realmente, pero todos sabían que debían evitar. Siempre pasabas un poco más rápido, tal vez la mirabas de reojo, pero nunca te quedabas. No era porque estuviera embrujada, no había historias de fantasmas. Simplemente
Daba miedo. La gente susurraba sobre los Mallow, principalmente rumores. El señor Mallow era algún tipo de veterano, aunque nadie estaba seguro, y la señora Mallow era aún más un misterio. Algunos decían que tenía demencia y que estaba encerrada en una de las habitaciones de arriba. Otros juraban que estaba muerta. De cualquier manera, nadie la había visto en años. «No voy a subir ahí, son unos malditos raros», dijo Ethan. Intentó sonar casual, pero pude oír el tono en su voz. Josh pateó la acera, tratando de actuar como si no le molestaran. Miré hacia la casa. Una enorme casa victoriana con pintura descascarada, techo hundido y ventanas que parecían demasiado estrechas, como si te miraran con desdén. Cada año, esa casa estaba ahí, ajena al espíritu de Halloween, sin calabazas, sin luces, nada. Josh, por supuesto, no iba a dejarlo pasar. Tenía algo con demostrar su valor, especialmente si Ethan y yo estábamos cerca. Ese año, habíamos pasado la mayoría de nuestras tardes viendo cintas de Faces of Death en su sótano, tratando de superar la tolerancia del otro Al Gore. Nunca lo admitiría, pero esto no era sobre los dulces, era sobre quién se rendiría primero. Me empujó, con una sonrisa pegada en la cara. «Voy yo si vas tú». Mi estómago se retorció, pero no iba a echarme atrás, no frente a ellos. «Está bien», murmuré, «pero será rápido. Tocamos, conseguimos los dulces y nos vamos». Ethan miró entre los dos, claramente no emocionado, pero no iba a ser el único que se echara atrás. «Hagámoslo rápido», dijo. «No quiero quedarme aquí». Cruzamos la calle y nos acercamos a la casa Mallow. Cuanto más nos acercábamos, más frío parecía hacer, como si la casa tuviera su propio clima. Podía sentir la humedad en el aire, el olor a tierra de su jardín descuidado mezclado con el de la madera vieja. Nuestros pasos crujían suavemente y el sonido parecía desaparecer en el silencio denso que rodeaba la casa. Cuando llegamos a la puerta, nos detuvimos. Las barras de hierro estaban oxidadas y la puerta colgaba torcida de sus bisagras, como si no se hubiera abierto en años. Pero esa noche estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiéramos pasar. Josh, siempre el valiente, fue el primero en entrar. En cuanto cruzó el umbral, el aire pareció espesarse. Lo seguí, sintiendo el peso de la atmósfera presionando sobre mí. Ethan trajo su trasero, mirando hacia atrás cada pocos segundos, como si esperara que algo o alguien saliera de detrás de los arbustos. El porche crujía bajo nuestro peso mientras subíamos los escalones. Ya podía ver la puerta, una gran cosa de roble con un picaporte de bronce en forma de cabeza de león. Se veía antigua, el tipo de cosa que parecía pertenecer a un museo. Las ventanas estaban oscuras, cubiertas con cortinas pesadas que parecían no haberse abierto en décadas. No podía sacudirme la sensación de que nos estaban observando desde detrás de ellas. Tomé el picaporte. Dudé por un segundo, mi mano flotando sobre el frío bronce, antes de golpearlo con un fuerte estruendo. El sonido resonó por la casa, hueco e inquietante. Esperamos. Por un largo momento no pasó nada. El viento levantó hojas en el jardín, pero dentro de la casa solo había silencio. Josh nos miró, intentando mantener la calma, pero yo pude ver la tensión en su mandíbula. «Bueno», susurró, «supongo que no hay nadie en casa». Ethan se giró para irse. «Lo siento, chicos, mejor me largo». Pero antes de que pudiera irse, lo oímos. El leve crujido de las tablas del piso, como si alguien moviera su peso dentro. Nos congelamos. Otro crujido, más cerca esta vez. Luego, el suave clic de un cerrojo que se giraba. La puerta se abrió lentamente, centímetro a centímetro, hasta que reveló una ranura estrecha. No salía luz del interior, solo oscuridad tan espesa que parecía tragarnos por completo. Y luego, una voz, grave, áspera. «Entra». Miré a Josh, esperando que hiciera alguna broma estúpida y se escapara, pero su rostro se había puesto pálido. Ethan dio un paso atrás, murmurando entre dientes. «Ni de broma, amigo, de ninguna manera». Pero antes de que alguno de nosotros pudiera movernos, la puerta se abrió más. Allí, en el umbral, estaba el señor Mallow. Lucía aún más viejo de lo que esperaba, más esquelético. Su piel era cerosa, estirada sobre sus huesos, y sus ojos no se podían ver. Parecían huecos, vacíos, sombras que los rodeaban como dos agujeros negros. No sonreía,
No ofrecía ningún saludo, solo permanecía allí, mirándonos. Su ropa estaba sucia, manchada de forma que no pude identificar, y sus manos estaban cubiertas de algo oscuro, como aceite. Mi estómago dio vueltas mientras trataba de entender todo. ¿Truco o trato?, dijo Josh débilmente, con la voz quebrada. La mirada del señor Mayo se desvió hacia Josh, luego hacia mí y finalmente hacia Ethan. Sus labios temblaron, como si intentara sonreír pero hubiera olvidado cómo. Lentamente, levantó una mano, indicándonos que entremos. «Chicos, llegaron justo a tiempo», raspó. «Hemos estado esperando». Sentí algo frío recorrer mi columna. ¿Nosotros? Ethan retrocedió de nuevo, su voz apenas audible. «Vámonos, ya». Pero antes de que pudiéramos movernos, algo se movió en las sombras detrás del señor Mallow. Al principio no pude verlo bien, solo el movimiento, algo oscuro. Luego, lentamente, a medida que mis ojos se ajustaban, comencé a distinguirlo. Era la señora Mallow, o lo que quedaba de ella. Nos quedamos congelados en la puerta, con los ojos fijos en lo que teníamos frente a nosotros. La señora Mallow estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, apenas iluminada por la luz tenue. A primera vista, casi parecía normal. Una anciana sentada para una comida tranquila, sus manos delgadas descansando sin fuerza sobre la mesa, como si hubiera estado esperando a alguien, esperando a nosotros. Pero luego lo vi. La forma en que su cuerpo se hundía, como si algo dentro de ella estuviera cediendo, desplomándose. Su cabeza se ladeaba, el cuello doblado en un ángulo imposible, y su cuerpo parecía desinflarse, deslizándose más bajo, como si la gravedad la estuviera deshaciendo, pieza por pieza. Su piel, pálida y cerosa bajo la débil luz, se pegaba flojamente a sus huesos, demasiado floja, colgando en pliegues como si su carne simplemente estuviera colgada de un esqueleto que apenas se mantenía unido. No se movió al principio, solo se quedó allí, sus ojos vacíos mirando hacia nosotros. Pero luego hubo un sonido. Al principio era bajo, un ruido crujiente y débil. La señora Mayo comenzó a moverse, lentamente, horriblemente. Sus piernas parecían temblar, sus rodillas sacudiéndose de forma antinatural debajo de la mesa, mientras su cuerpo entero empezaba a doblarse sobre sí mismo, colapsando en cámara lenta. Su espalda se arqueaba, su columna vertebral empujando contra su piel delgada, los huesos rechinando y estallando como si se estuvieran rompiendo, reorganizándose de una manera que no deberían. Se retorcía, contorsionándose, sus extremidades doblándose en ángulos antinaturales, mientras su cuerpo se desplomaba más y más, hasta que finalmente cayó de la silla, golpeando el suelo con un ruido sordo. Por un segundo, no se movió. Solo yacía allí en un montón, sus extremidades extendidas, su pecho subiendo y bajando con respiraciones cortas y ásperas. Luego, lentamente, horriblemente, comenzó a arrastrarse. Sus manos golpeaban el suelo, demasiado rápido, demasiado ansiosas, como un animal retorcido arrastrándose por el suelo. Su piel, esa piel floja y caída, se arrastraba detrás de ella mientras se movía, pegándose al suelo como si se estuviera derritiendo de sus huesos. Se arrastraba a cuatro patas, su cuerpo temblando con cada movimiento, pero su cabeza se mantenía fija en nosotros. Esos ojos vacíos, huecos, nos miraban sin parpadear, como si pudieran vernos aunque no hubiera nada detrás de ellos, nada más que oscuridad. Su boca colgaba abierta, su mandíbula descolocada, pero en lugar de palabras, un sonido húmedo y burbujeante salía de su garganta, espeso y asfixiante. Como si intentara hablar, pero algo dentro de ella estuviera roto. No pude moverme, no pude respirar. Mis piernas estaban bloqueadas en su lugar, mi mente gritándome que corriera, pero mi cuerpo no respondía. Ella se acercaba, demasiado rápido, sus manos golpeando el suelo, sus articulaciones estallando y rechinando con cada movimiento brusco. Y su rostro, ¡Dios, su rostro! Se estaba pudriendo, descomponiéndose, la piel despegándose de sus mejillas en gruesas tiras húmedas, revelando la carne gris debajo. El hedor nos golpeó entonces, espeso y rancio, el olor inconfundible de algo muerto hacía mucho tiempo. Algo que había estado pudriéndose en la oscuridad durante demasiado tiempo. Josh dejó escapar un gemido ahogado, su voz apenas un susurro, y me agarró de la manga. «¡Corre!», dijo, sus palabras temblando.
¡Ahora! Pero no pude apartar la vista de ella. Estaba casi en la puerta, sus dedos retorcidos alcanzándonos, arañando el aire, extendiéndose hacia nosotros. De repente, su cuerpo se convulsionó, su espalda se arqueó violentamente mientras todo su cuerpo temblaba. Luego, volvió a colapsar. Su cabeza golpeó el suelo con un crujido espantoso, pero eso no la detuvo. Siguió viniendo, arrastrándose, rasguñando, acercándose cada vez más. Josh fue el primero en huir. Nos empujó, corriendo por las escaleras y hacia la calle. Ethan y yo íbamos justo detrás de él, sin mirar atrás, solo corriendo tan rápido como podíamos. Escuché la puerta cerrarse detrás de nosotros, pero ningún paso nos siguió. Solo ese horrible silencio. No paramos hasta que estuvimos a medio camino de la cuadra, jadeando, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Miré hacia atrás, esperando verlos allí, mirándonos, o peor, persiguiéndonos. Pero el porche estaba vacío, la puerta cerrada. No dijimos nada por un largo rato. Solo nos quedamos allí, respirando el aire frío, mirando la casa de los Mallow, esperando algo. Pero no pasó nada. El lugar estaba oscuro y en silencio nuevamente, como siempre había sido. Todavía podía ver el leve resplandor de esa tenue luz del porche, pero por lo demás era solo otra sombra en la calle. Ethan fue el primero en hablar. Su voz era áspera, temblorosa. ¿Qué demonios fue eso? ¿Lo viste? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Josh no respondió. Estaba agachado, con las manos en las rodillas, aún recuperando el aliento. Pero pude verlo en su rostro. Él también lo vio. Estaba más asustado de lo que lo había visto nunca. Esa sonrisa arrogante que siempre tenía se había ido, reemplazada por la mirada de un niño asustado. Tragué saliva con la boca seca. Mi cerebro aún intentaba entender lo que había visto. Esa cosa. Eso no podía haber sido ella. No realmente. El cuerpo de nadie debería verse así. La forma en que se movía, la forma en que se veía. La imagen estaba grabada en mi mente y sentía que me iba a vomitar. Josh se enderezó, finalmente rompiendo el silencio. Eso no era normal, dijo. No hay forma de que eso fuera normal. ¿Qué hacemos?, preguntó Aidan, con los ojos muy abiertos, mirándonos. No podemos dejarlo así. ¿Qué pasa si alguien más va allí esta noche? Eso no eran solo una pareja de locos. Eso era... Josh lo interrumpió, con voz dura. No vamos a hacer nada. Vamos a casa y vamos a olvidar que esto alguna vez pasó. ¿Hablas en serio?, solté. No podemos simplemente pretender que no vimos eso. ¿Qué pasa si algo realmente está mal allí? ¿Y si necesitan ayuda? Josh giró hacia mí, lanzándome una mirada fulminante. ¿Te parecían ellos que necesitaban ayuda? Eso fue una locura, amigo. No voy a volver allí, y tú tampoco. No es nuestro problema. Abrí la boca para discutir, pero la mirada en los ojos de Josh me hizo callar. Ya no actuaba como el chico rudo. Estaba asustado, muy asustado, y quizás tenía razón. ¿Qué podríamos hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diríamos? Ethan mordía su labio, con las manos temblando. Amigo, solo quiero ir a casa. Vamos. Comenzamos a caminar, rápido al principio, como si pudiéramos escapar de la memoria de esa casa, del cuerpo retorcido de la señora Mallow. Pero se me quedó pegado, aferrándose a la parte de atrás de mi mente como una pesadilla que no podía sacudirme. Cuando llegamos a la casa de Josh, la adrenalina se había disipado, dejándonos exhaustos y alterados. Ni siquiera nos molestamos en revisar el resto de nuestra cosecha de dulces. La emoción de la noche se había agriado, convirtiéndose en algo más oscuro, algo de lo que no queríamos hablar. Los padres de Josh seguían en la sala, riendo con sus amigos, ajenos a lo que acababa de suceder. Por un segundo, la normalidad de eso me hizo sentir desequilibrado, como si tal vez hubiéramos imaginado todo, pero sabía que no lo habíamos hecho. Todavía podía ver cómo se movía el cuerpo de la señora Mallow, como una marioneta con cuerdas enredadas. «Me voy a la cama», murmuró Josh, ni siquiera molestándose en decir buenas noches. Ethan y yo dijimos algo en respuesta, pero nadie tenía ganas de conversar. Todos estábamos demasiado ocupados reviviendo lo que acababa de suceder, tratando de entenderlo. Ethan y yo subimos al cuarto de Josh, pero ninguno de los dos se molestó en ponerse el pijama o desempacar los sacos de dormir.
Simplemente nos tumbamos allí, mirando el techo. Cada crujido de la casa, cada quejido de las tablas del piso hacía que mi corazón saltara. Seguía imaginando la cara de la señora Mallow. No su cara, su máscara. Eso es lo que parecía, una máscara demasiado estirada sobre algo podrido debajo. No podía sacudirme la sensación de que ella nos había estado observando, no solo mirándonos, sino viéndonos de verdad, como si de alguna manera nos hubiera marcado. Era un pensamiento estúpido, pero se quedó conmigo toda la noche. Estaba aterrorizado de que me despertara y ella estuviera sobre mí. Eventualmente debía haberme dormido, pero no fue un sueño reparador. Mis sueños eran un caos de pasillos oscuros, cuerpos retorcidos y ojos, esos ojos huecos, vacíos, mirando a través de mí. Cuando me desperté la mañana siguiente, mi piel estaba húmeda por el sudor frío y mi corazón seguía latiendo rápidamente. No hablamos de la casa de los Mallow al día siguiente. No realmente. Josh estaba callado, distante, lo cual no era como él. Usualmente no podía dejar de hablar, pero ahora solo murmuraba respuestas, mantenía la mirada baja y no soltaba ni una broma. Ethan se fue temprano, murmurando algo sobre tener que ayudar a su papá con algo de trabajo en el jardín, pero sabía que solo quería salir de allí. No lo culpaba. Todo el asunto se sentía como si hubiéramos tropezado con algo que los humanos no deberían ver. Me fui poco después, caminando de regreso a mi casa bajo la fría luz del sol otoñal, pero la luz del día no ayudaba. El mundo se sentía más silencioso, más pesado. No podía quitarme la sensación incómoda en el pecho, como si algo malo viniera hacia mí. Esa noche seguía pensando en lo que había dicho el señor Mallow. Hemos estado esperando. ¿Esperando qué? ¿Por qué nos habían abierto la puerta? Intenté apartar esos pensamientos, pero no se iban. Cada sombra parecía un poco más oscura, cada crujido de la casa un poco más fuerte. No dormí bien durante días. Y luego, aproximadamente una semana después, escuché las noticias. El señor y la señora Mallow estaban muertos. No fue hasta que el olor comenzó a filtrarse de la casa que los vecinos llamaron a alguien para que los revisara. Encontraron al señor Mallow muerto en su sillón reclinable. Llevaba semanas muerto. Pero a la señora Mallow la encontraron arriba, en una silla, en descomposición. El forense dijo que debía haber estado muerta al menos un año. El señor Mallow nunca le había contado a nadie. Pero yo la vi. Los vi a los dos. Todos lo vimos. Esa noche. Juro que la vimos moverse, caminar, mirándonos con esos ojos muertos. No creía en fantasmas, pero no podía explicar lo que vimos. Josh no quería hablar de eso, ni Ethan. Todos simplemente volvimos a nuestras vidas, pretendiendo que no había pasado nada, pero nos quedó, permaneciendo en la parte de atrás de nuestras mentes, un recuerdo que no queríamos pero no podíamos olvidar. El pueblo cerró la casa y la dejó pudrirse. Nadie quería comprarla. Nadie siquiera quería acercarse lo suficiente para derribarla. Pero cada año, cerca de Halloween, cuando el aire se enfría y las hojas comienzan a caer, pienso en esa noche, en lo que vimos, en lo que realmente sucedió en esa casa. Ese sonido, ese crujido húmedo de su cuerpo cuando cayó al suelo, está grabado en mi memoria. Juro que aún a veces lo escucho, como un eco en el fondo de mi mente. Tenía razón. Esa fue, de hecho, la última vez que salí a pedir dulces.